Vamos a ver quién gana. ¿Qué pasa cuando una empresa defraudada? Vamos a otro tema. Muchas gracias, Luis Enrique. Cuando una empresa defrauda a un importante número de personas, hemos visto en México infinidad de casos, ¿eh? ¿Se acuerda de cómo se llamaba esta empresa? ¿Publiqué? Publi13, Neoskin, la propia mexicana, que ni siquiera le han pagado a la gente que se quedó con boletos comprados. Bueno, para esto se creó la figura de las acciones colectivas. Aquí le dimos la noticia cuando esto fue aprobado. Fue una gran noticia para todos los consumidores en México. Isa Osorio nos da los detalles de su segunda entrega sobre la serie de consumidores indefensos. Este es uno de los nuevos mecanismos que tenemos para defendernos de los abusos de las empresas, de los fraudes. Aquí se lo presentamos. Cuando un automovilista acude a una gasolinería, tiene ante sí un escenario probable de recibir menos litros de los que paga. La verdad, no sé si esté bien lo que me están dando de gasolina o no, porque aunque sí se nota un cambio de que, o sea, por ejemplo, yo le ponía, por ejemplo, 50 o le ponía 100, y de pronto en el periodo que yo me gastaba 50 o 100, ahora me dura menos tiempo. Yo por eso siempre pido 20 litros, para que me le den más exacto. ¿Sí? Porque si pide uno por precio, a veces no le dan los litros que corresponden. De acuerdo con la Secretaría de Economía, más de 14 millones de usuarios han sido víctimas de abusos en el cobro del combustible. El año pasado, Profeco detectó anomalías en 622 gasolinerías. En 2008 fueron 602. En el 80% de los casos, el automovilista recibe 5% menos de gasolina de la que paga. O sea, uno como usuario prefiere realmente decir, mejor pago porque es un martirio ir a las instancias de gobierno a quejarme, ¿no? Nadie hace grupo para defenderse, ¿no? Porque, por ejemplo, si en algún negocio, en una gasolinería, nos están estafando, pues ¿qué es lo que debemos de hacer en grupo? Pues a ese no consumirle y va a ver si no se alinea. Las pérdidas económicas por esta práctica fueron de 3,000 millones de pesos entre 2006 y 2010. ¿Cómo pueden los usuarios protegerse ante esos abusos? En abril de este año, el Congreso aprobó la figura de las acciones colectivas. Con la reforma al artículo 17 constitucional, los ciudadanos podrán defenderse de fraudes o abusos por parte de proveedores de bienes y servicios. Son acciones que ahora se van a poder intentar por grupos de personas o de consumidores que tienen en tres áreas, en consumo, en la cuestión de ecología y en la cuestión de usuarios de la banca. Entonces, en estas tres materias pueden interponer recursos o demandas de manera colectiva para defenderse de algún proveedor. Basta que una treintena de consumidores se unan en una queja común para que puedan presentar su denuncia ante un juez federal. Es el caso de los afectados por el cierre de Mexicana. Desde septiembre de 2010 han llegado a la Procuraduría del Consumidor 10,000 quejas de usuarios que no han recibido el reembolso por boletos perdidos. Esto equivale a 115 millones de pesos que la compañía tendría que pagar. Pero a partir de marzo del 2012, estos usuarios podrán acudir ante un juez federal para exigir que les devuelvan su dinero. Podría recurrir al Poder Judicial y a nombre y representación de todas estas personas afectadas, promover una demanda colectiva. Si el Poder Judicial en su momento te otorgara la razón, entonces estas empresas señaladas tendrían que pagar un resarcimiento a todos estos millones de usuarios, además de que seguramente tendría que pagar una multa y se haría acreedora que le cerraran el negocio, en su caso. A decir de los especialistas, la acción colectiva beneficiará a los consumidores, pero señalan algunos vacíos en la legislación, porque se limita a 3 sectores: el consumo, daño ecológico y fraudes bancarios. Como está diseñado el esquema ahorita, no va
no vamos a poder emprender acciones colectivas en contra del gobierno en sus 3 niveles. La única excepción es precisamente Pemex, Agua, Comisión Federal de Electricidad, es decir, el gobierno percibido como un proveedor de servicios. Entonces, realmente está muy limitada, tan limitada la cuestión como este diseño deficiente de la Procuraduría Federal del Consumidor. A diferencia de México, la acción colectiva es una práctica constante en otros países. De acuerdo con el Comité para Políticas del Consumo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el penúltimo lugar en la cultura de la denuncia. Mañana le diré por qué el mexicano no está acostumbrado a exigir sus derechos como consumidor. Isa Osorio, Proyecto 40. Bueno, ¿y qué pasa cuando la autoridad no nos responde? Cuando las empresas abusan de los consumidores y no hay autoridad que los meta en cintura. Bueno, lo que pasa y lo que ha venido pasando en los últimos años ante este vacío a veces de la autoridad, ante esta falta de facultades que tiene la Profeco para actuar contra las empresas, facultades o también a veces voluntad, pues la sociedad se organiza, crea sus propios organismos civiles y comienza también una autodefensa. Han surgido en México organizaciones como Al Consumidor, que se dedican a defender a los consumidores, y esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a 2 de sus representantes, Giovanna Salazar. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias. Y Daniel Gersenson. Buenos días, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Bueno, pues, ¿qué hacen ustedes para apoyar a los consumidores? Ayer platicábamos con un ex titular de la Profeco, Roberto Campa, que nos decía que él siente que particularmente en este sexenio hay un descuido de los consumidores, que no hay mucho interés del gobierno por defenderlos. Pues mira, creo que a Roberto no le falta razón. Creo que no ha habido un compromiso serio, directo para con los usuarios de bienes y servicios, sobre todo estos servicios masivos, ¿no? Donde hay millones de afectados y afectadas potenciales. Pero bueno, la buena noticia es que ya nos hemos estado organizando desde hace 4 o 5 años. Hay otras asociaciones como la de nosotros, y ya existe una figura que nos va a permitir directamente, como lo aclaramos en el reportaje hace algunos segundos, vamos a poder nosotros, sin necesidad de que medie autoridad alguna, pues recurrir a los jueces y emprender en casos de abuso sistemático. Podremos utilizar lo que en otros países se llaman como acciones de grupo o acciones colectivas. Que ya están en la ley aquí en México. Eso así se aprobó hace unos meses. Se acaban de aprobar, se acaban de publicar. No es, para serte sincero, no es la solución que nosotros queríamos. Hubo mucho manoseo, pues por parte, lamentablemente, de empresas inescrupulosas. Lo que decías, cabildean para defender sus intereses, ¿no? Y es lamentable porque estas empresas tienen representación en otros países, y en aquellos países en donde sí hay acciones colectivas con dientes, pues no hacen lo que hacen aquí en México. O sea, digamos que aquí las dejaron un poco todavía blandas, pero la idea es ir reforzando este mecanismo. Así es. ¿No? Giovanna, ¿qué hace al consumidor cuando una gente... Ayer recibimos testimonios a raíz de que abrimos este tema, todos seguramente en México tenemos una queja por algún servicio, de gente que decía, a mí me defraudaron, yo fui a la Profeco y no me resolvieron nada. Pues en realidad justo ese es el problema, ¿no? Que cuando se acercan a la autoridad no les resuelven el problema en el inmediato, sea por carga laboral, sea por falta de voluntad, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y nosotros en Al Consumidor tenemos una sección de asesoría justo para el consumidor, que si se ha sentido defraudado o ha sentido que han vulnerado sus derechos, se pueden acercar a nosotros. El primer contacto se realiza vía la página de internet, que es www.alconsumidor.org, y en la sección de contacto hay un formulario ya preestablecido, en donde pues el usuario consumidor llena sus datos y pone su caso en específico, y eso le llega directamente a asesores jurídicos de nuestra asociación. Ustedes tienen gente especializada, digamos. Y entonces, en consecuencia, se les responde en el inmediato, bueno, dependiendo obviamente de los tiempos, con cierto tipo de sugerencias, y dependiendo del caso, pues ya se evalúa la posibilidad de brindarle una cita, profundizar en el tema, darle acompañamiento jurídico, y bueno, eso ya depende como tal cual del caso en específico. Como ayer le decíamos, son una gran opción estos organismos como El Consumidor. Hay varios más, ahí está su página de internet y su teléfono. Usted puede contactarlos para buscar apoyo si es que no le han apoyado en las autoridades. Ahora, Daniel, ¿en qué participación están teniendo ustedes en casos que están en este momento todavía abiertos, como Mexicana, como Neoskin? ¿Cómo ven estos temas? Mira, a partir de marzo
del año entrante, de marzo del 2012, ya podremos, tanto nosotros como asociaciones civiles, como ciudadanos comunes y corrientes, iniciar acciones colectivas, limitadas para ciertos temas, consumo, medio ambiente, servicios financieros y competencia económica. Y es entonces en donde, bueno, ya vamos a empezar a armar casos emblemáticos, de modo que las autoridades, si no hacen su trabajo, pues tengamos que ser nosotros los que asumamos esa iniciativa. A mí lo que me gustaría es invitar al público a ingresar a nuestra página. Tenemos muchas secciones, tenemos, además de esta sección que es, digamos, más proactiva, hay otra en donde pueden compartir sus historias de horror para distintos casos, abusos. Y bueno, pues la participación de la gente, la educación del consumidor y la consumidora en México, pues también es una asignatura pendiente. Claro, también yo decía ayer que no solo es tema de la autoridad, también es tema de nosotros como consumidores, conocer nuestros derechos, exigirlos, ¿no? Y tener una cultura del consumo que desgraciadamente no la tenemos en México todavía bien formada. Ahora, de las experiencias que ustedes han tenido, de los casos que van analizando, ¿cuál es, digamos, el sector donde más quejas hay? Porque hay estadísticas oficiales, pero ustedes como sociedad civil, ¿dónde está el servicio, el producto donde la gente más se queja de maltrato, de mal servicio? Pues sobre todo servicios de telecomunicaciones, telefonía móvil, televisión por cable, internet. Y también, bueno, particularmente de un tiempo para acá, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. También la CFE. También la CFE. Que ahora ya nos da servicio aquí, ¿no? Así es. Muy mal servicio, por cierto. Quejas. Muy mal servicio. Dijeron que desaparecían Luz y Fuerza para darnos un mejor servicio. Así es. Y la verdad es que no se ha notado mucho todavía. Ahora, en estos sectores, ¿hay alguna acción de la autoridad o volvemos a hablar de una autoridad omisa? Porque sí son demasiadas quejas, ¿no? Hay mucha gente que se queja del mal servicio de los teléfonos celulares, del mal servicio de la energía eléctrica. ¿Qué pasa en esos casos? Es una autoridad que no regula bien, es una autoridad muchas veces capturada por estos mismos intereses, pero bueno, yo sí tengo fe y cifro mis esperanzas y por eso estamos aquí. Claro. Bueno, sí, hemos estado haciendo esto durante por lo menos, no sé, 5 años. Que la sociedad civil, organizada o desorganizada, cada vez va a jugar un papel más central, Salvador. Y creo que ahí es donde la autoridad en su momento, en su oportunidad, tendrá que verse obligada ante las circunstancias. Ahorita nosotros como consumidores seguimos siendo los grandes ausentes de las decisiones. Se pagan tarifas verdaderamente escandalosas para todos y cada uno de estos servicios. Sí, nos cobran carísimos. Yo creo que México es de los países donde más caro nos cobran los servicios y más mala calidad nos dan. Así es. Pero creo que existe esta oportunidad de darle una vuelta a la hoja. Hay una interesante coyuntura electoral. Claro, tendremos que exigirle a todos y cada uno de los candidatos o candidatas pues que asuma esta responsabilidad, en donde el gobierno de todos los partidos, porque también quiero ser muy muy claro, este no es un problema que se remonta al año 2000. Los gobiernos priistas también fueron totalmente omisos, ¿sí? Y eso tiene que cambiar, porque si no nos vamos a seguir rezagando. La acción colectiva existe prácticamente en toda América Latina, en algunos países africanos, en Asia, en Europa, evidentemente en América del Norte. Y este engendro que nos regalaron nuestros legisladores y las empresas, pues es algo que nos pone en una posición de rezago comparado con estos otros países. Hay que avanzar en esa reforma, las acciones colectivas y también una Profeco más autónoma, con más dientes para defender al consumidor. ¿También proponen eso ustedes? Pues sí, sería muy importante que justo la autoridad que tiene la capacidad de defender y representar a los consumidores de manera oficial, pues tuviera como autonomía. Acciones colectivas no solamente en el ámbito del consumo, Salvador, sino también para defender, fortalecer los derechos humanos, el medio ambiente, que sean acciones colectivas amplias e incluyentes. Actualmente, según este esquema, no puedes emprender acciones colectivas en contra del gobierno en sus 3 niveles. Eso es un escándalo. Eso hay que insistir, ya vienen las campañas. Yo no he oído a ninguno de los candidatos hablar del tema de los consumidores. Ojalá lo metieran en su agenda, porque hablan de cosas muy inteligibles para nosotros a veces, y de lo que realmente nos preocupa y nos afecta en el día a día no es importante para ellos. Así que a ver si todos los precandidatos a la presidencia y al gobierno de la ciudad se meten también este tema en su agenda. Muchas gracias, Giovanna, por estar con nosotros. Muy buen día, Daniel. Salvador, como siempre, muchísimas gracias. Nada más un dato rapidísimo. Te agradezco mucho que compartas nuestra información. Hay otra cuenta también de Twitter que tenemos que se llama @consumedida, @consumedida y @al consumidor. Y @al consumidor. Ahí los pueden seguir también en las redes sociales. Muchas gracias a los dos. Salvador. Muy buen día.